I cast you out! Unclean spirit! Shove it up your ass! In the name of our Lord Jesus Christ! It is he who commands you! He who plunged the heights of heaven to the depths of hell! Fuck him! Be gone! Fuck him, Garrus! From this creature of God! Be gone! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit! By this sign of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! Amen. God, defender of the human race! Look down in pity! You killed my on this mother! your servant! You left her alone to die! Shut up! I'll forgive you! Bastard! Shut up! Bastard! Oh! I command you, by the judge of the living and the dead, to depart from the servant of God. It's the power of It's the power of Christ. It compels you. The power of Christ 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 compels you. Antes de la caída, y mucho antes de que la tierra fuera fértil, antes de que el tiempo de los volcanes finalizara, y mucho antes de que los mares fueran cálidos, antes de que los cielos albergaran esencia de vida, y mucho antes de que las aves y los ángeles poblaran las nubes, antes de que la lluvia regara el suelo seco y estéril, y mucho antes de que la primera brizna de hierba luchara por alcanzar el cielo, antes de que el primer ser vivo palpitara en el vasto océano, y mucho antes de que los dioses reinaran durante milenios sin ser molestados por los hombres, antes de que todo lo que en el mundo ha sido, y mucho antes de que ningún registro pudiera dejar constancia de su existencia, él era en movimiento perpetuo. Lo componían moléculas dispersas en aéreo estado. Su forma era inespecífica, pudiendo amoldarse a diversos recipientes en un mimetismo perfecto. Sin embargo, variaba su volumen dependiendo sobre todo de su temperatura y no tenía conciencia de sí mismo porque nadie podía verlo, escucharlo, olerlo o medirlo, pues ningún ser vivo existía todavía. Dentro de sí, los cambios constantes lo mantenían en un rumiar incesante sin pensamiento, y repentinamente, sin saber cómo o por qué, llegó un tiempo en el que los recipientes en los que su etérea esencia se amoldaba parecían bullir, y él se agitaba dentro de sus palpitantes cuerpos. En un escalofrío podía salir y volver a su libre pulular por los aires, formando parte de los vientos. Deslizábase ya por aquel entonces con un conocimiento de sí mismo cada vez más claro y nítido, pues en su aleatoria posesión de los cuerpos vivientes que por el mundo encontraba, iba tomando caracteres especiales de cada uno de ellos. Y percibiéndose con mayor claridad a través de los ojos de estos vivientes, porque antes de que todos ellos existieran, él fue solamente un huracanado viento helado. Pero a partir de entonces fue ave del cielo y voló junto a otros pájaros por el amplio mundo, y fue pez dentro del inmenso océano,
comiéndose a otros pececillos deliciosamente frescos, y fue león en las sabanas y desgarró las carnes de los insípidos herbívoros, y fue escorpión del cálido desierto, y su veneno se hizo su sangre emponzoñando a todo aquel animal dentro del que se cobijaba. Y al fin conoció a una de su misma especie, y en el encuentro carnal fue voraz, pues su falo creció hasta ella en húmeda convulsión. Aquella unión duró muchos siglos, y ella engendró muchos hijos que devoró con hambre insaciable en el mismo momento en el que los pequeños nacían, pero nunca tenía suficiente y buscaba comer los vástagos ajenos. Él, conmovido por primera y única vez, quiso apartarse, pero no pudo, pues aquella hembra lo cazaba en el aire y lo sometía a su apetito sexual insaciable. Y un día ella le preguntó su nombre para mejor conocer su esencia, su origen, pero él no sabía su nombre, pues no sabía hablar, solo emitía el sonido del ulular del viento del norte o el implacable aullido de la galerna. Lo miró desconcertada, porque ella conocía su propio nombre, pues los hombres la habían nombrado, y le contó una historia incomprensible sobre esos seres extraños que la habían nombrado hacía mucho, mucho tiempo, mucho antes de su encuentro. Dios los había creado para regocijarse de su propia imagen inscrita en el barro. Las Mazu, me dicen los hombres. Pero él no supo qué era eso que las Mazu llamaba hombres, y fue entonces cuando lo acompañó a conocer a aquellos que la habían nombrado, y él los conoció, y dentro de ellos sintió que renacía de alguna forma nueva y desconocida hasta entonces, porque en ellos provocaba tumultuosas tormentas de emociones mortales hasta dejarlos por completo desolados, arruinados, muertos en vida, sin esencia, sin volición. Todo aquel conocimiento, esa forma única de concebir el mundo, esa capacidad para el habla, esa inconmensurable creatividad, esa vida con sentido de trascendencia, ese palpitar al unísono por una causa común, pasó a formar parte de su propia esencia. Aprendió todas las lenguas de hombre que en el mundo han sido, y los amó por ser los elegidos, y los odió por ser los elegidos de ese Dios que no lo había creado. Él era simplemente una eterna fuerza de la naturaleza. Algunos hombres lo amaban, otros lo temían, algunos lograban que su influjo fuera un bien para sus vidas, otros morían de terror por lo que aquel extraño viento provocaba en sus almas. Pero para él sus cuerpos eran los mejores recipientes, los más complejos, los más inquietantes, capaces de lo mejor y de lo peor. Y así fue como aprendió la palabra y aprendió todas las lenguas, y tras muchas generaciones los hombres lo nombraron por fin también a él. Y Pa-Su-Su fue su nombre, un nombre que recordaba al mismo viento. El tiempo pasó, los hombres cambiaron, pero aún hoy Pa-Su-Su, el señor de los vientos, se enreda en los cuerpos humanos, intentando conocer y llegar hasta ese extraño Dios que los creó, a su imagen y semejanza.
Damn you